Muy buenos días, les saludo a todos ustedes con el Salmo 103, del verso 1 al verso número 5, que dice así: Bendice alma mía Jehová, y bendiga a todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Con este salmo les saludamos a todos ustedes y les vamos a invitar a que hagamos una oración en esta hermosa mañana para que el Señor nos bendiga a través de su palabra. Oremos a Dios. Bendito Padre Celestial, en este momento, Señor, nos acercamos delante de ti para darte gracias, Señor, porque nos permites el poder alabar y bendecir tu nombre, y el darte gracias, Señor, porque nos concedes un día más de vida. Te pedimos, Señor, que nos bendigas a través de tu palabra. Señor, conocemos los tiempos en los cuales estamos viviendo y necesitamos cada día que tú nos des tu palabra, la palabra que es eterna y que permanece para siempre. Te estamos rogando todo esto, Señor, en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Les voy a invitar a leer en el libro de los Hechos, en su capítulo número 20 y en su verso número 28, Hechos 20, 28, que dice así: Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Le damos pues gracias a Dios porque nos permite el poder considerar en este día la palabra de nuestro Dios. Y vamos a ver este tema que se titula Catolicismo, que está en el apartado de apologética. La apologética es la teología que trata de la defensa de la fe. Y vamos pues a considerar esta doctrina. La verdad bíblica, la iglesia es pertenencia de Cristo, quien la ganó con su propia sangre. Verdad bíblica aplicada. Reconozcamos y confesemos que Jesucristo es el único camino y el único medio para la salvación. Bueno, en este día vamos a ver la Iglesia católica, apostólica y romana, que es la iglesia más influyente en el mundo. Pero la mayoría de sus seguidores no conoce si sus doctrinas y liturgias son conforme a las Sagradas Escrituras. Es pues importante que las podamos conocer y tengamos una respuesta con fundamento en la palabra de nuestro Dios. Por lo tanto, consideremos las principales creencias y liturgias que enseña a fin de corroborar si son de acuerdo a lo que está establecido por Dios en su palabra. Vamos pues a ver en este día esta doctrina, y una de las primeras cosas que vamos a considerar es acerca de la infalibilidad papal, o sea, el romano pontífice, que es un pastor y maestro, autoridad apostólica. Define su doctrina de fe y de costumbres. Según en esta creencia hay asistencia divina e infalibilidad. Vamos a ver acerca de esto, porque la palabra de Dios tiene siempre una respuesta
a todas nuestras dudas. Y la Biblia, que es la palabra de Dios, porque dice el apóstol Pablo que toda escritura es inspirada por Dios. Ninguna persona puede ser infalible. La única que es inspirada divinamente es la palabra de nuestro Dios, y por lo tanto es la única regla de nuestra fe, moral y conducta, y a la que debe de ajustarse nuestra vida. De ahí que el Espíritu Santo nos enseña a través de la palabra de nuestro Dios que el Espíritu Santo nos ha de guiar a toda la verdad. El Espíritu Santo, que es Dios, nos guía a toda la verdad. En el Evangelio de San Juan, capítulo 16, verso 13, dice de la siguiente manera: pero cuando venga el Espíritu Santo de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. El Espíritu Santo siempre nos va a guiar a la verdad. Y solamente aceptamos la infalibilidad de la palabra de Dios, la veracidad de la palabra del Señor, la inerrancia e infalibilidad de las sagradas escrituras, y reconocemos que solamente Jesucristo es el Señor de su iglesia. Solamente el Señor Jesucristo es el Señor de su iglesia. Entonces, la única que tiene infalibilidad es la palabra de Dios. Ninguna persona de esta tierra puede ser infalible, pero el Señor Jesucristo sí es infalible. Su palabra es infalible, no tiene errores, su palabra es la verdad. Y por eso dice el Evangelio de San Juan, capítulo 5, verso 39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces podemos ver a través de la palabra de Dios que la única persona infalible es el Señor Jesucristo, y la palabra de Dios es infalible y no tiene errores. La palabra de Dios es la verdad. Otra de las doctrinas es acerca de las indulgencias y el sufragio. ¿Qué es la indulgencia? Es la forma de perdón que el fiel obtiene en relación con sus pecados por la mediación de la iglesia. Y la iglesia, en su oración de sufragio por las almas de los difuntos, implora la vida eterna. Acerca de las indulgencias y el sufragio, realmente podemos considerar esta doctrina a la luz de la palabra de nuestro Dios. Dice el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Por lo tanto, podemos decir lo que la palabra de Dios enseña, no lo que nosotros enseñamos, no lo que enseña aquella persona, sino lo que enseña la palabra de nuestro Dios. Y podemos decir en este día acerca, ¿verdad?, de las indulgencias y los sufragios, que cuando nosotros recibimos al Señor Jesucristo como nuestro Salvador, a partir de ahí ya tenemos el perdón de nuestros pecados. Pero si una persona fallece en esa condición de pecado, pues no podemos hacer ninguna rogativa, ninguna oración por esa persona fallecida. Tenemos que pedirle a Dios mientras vivimos por aquella persona, por esta otra, y cuando esa persona recibe a Jesucristo en vida
como su Salvador, a partir de ese momento tiene el perdón de sus pecados. Dice la palabra de nuestro Dios, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y la redención no es después de la muerte. La redención es en vida y en la persona gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Él murió en la cruz del Calvario. Él pagó por nuestros pecados. Él resucitó al tercer día para que nosotros ahora tengamos plena redención, plena salvación, la seguridad de que ahora en Cristo Jesús somos liberados del pecado y somos salvos por gracia, por la gracia de nuestro Dios. Dios ha provisto el medio perfecto para la absolución, que es nuestro Señor Jesucristo. Dice el Evangelio de San Juan, capítulo 3, verso número 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces podemos decir que solamente a través de Jesucristo alcanzamos el perdón de nuestros pecados, y si lo recibimos mientras estamos vivos, tenemos pues la promesa de la vida eterna, no es después de la muerte. Dice en Hebreos 9:27, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. La oportunidad es cuando tenemos vida, no cuando ya estemos en la tumba, sino ahora es la oportunidad de buscar al Señor Jesucristo, de recibirlo como nuestro Salvador. Y veamos también acerca del sacrificio de la misa y la transformación del pan y del vino en el cuerpo y la sangre del Señor. ¿Qué dice la palabra de Dios acerca de esto? Pues la palabra de Dios nos habla de un memorial, que es la mesa del Señor, la cual se celebra y es un sacramento, ¿verdad? La cena del Señor es un sacramento, pero en el pan y en el vino no hay un cambio. No hay un cambio sobrenatural, porque el pan sigue siendo pan y el vino sigue siendo vino. O sea, no hay un cambio, no hay una transformación. En el pan no se convierte. Es un simbolismo de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros celebramos la mesa del Señor, la cena del Señor, estamos recordando su muerte, ¿verdad? Hasta que Él regrese, hasta que Él venga otra vez. Pero ese elemento que es el pan y es el vino no sufre ninguna transformación, porque el pan sigue siendo pan y el vino sigue siendo vino. Son solamente símbolos de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. El sacrificio de Jesucristo es único, suficiente y para siempre. Solamente Él puede salvar. Solamente la vida de Jesucristo entregada en la cruz del Calvario es suficiente para cambiar la vida del pecador. Tenemos otra de las doctrinas, que es el bautismo, que según se cree salva y sirve también para la salvación del infante. Se enseña que a través del bautismo esto nos hace ser hijos de Dios y tenemos una fuente de una nueva vida en Cristo. La verdad que el simbolismo es en esta profesión de fe, que es el bautismo, porque es una profesión de fe. Aquel que se bautiza es porque ya ha recibido a Jesucristo como su Salvador, ¿verdad? Es porque ya es salvo y por eso va a bajar a las aguas del bautismo, y esa es una profesión de fe, está dando testimonio de una vida nueva, pero el agua no tiene poder para cambiar a esa persona.
el agua no tiene poder para transformar la vida de esa persona. Entonces el único que cambia la vida del hombre pues es Dios, es nuestro Señor Jesucristo. Y el bautismo es un sacramento que está establecido en la palabra de Dios, que todos aquellos que han creído en Él pues se bauticen, ¿verdad? Pero si no conocemos a Cristo y aunque nos bauticemos, no por eso vamos a poder cambiar. Aquellos que han cambiado, que el Señor los ha cambiado, son los que bajan a las aguas del bautismo como una profesión de fe, como un testimonio de lo que Dios ha hecho en su vida. Entonces podemos decir que el bautismo nos salva, ni lava del pecado, ni nos incorpora a la vida de Cristo, de ninguna manera. Es Cristo Jesús el que lo hace, y el bautismo es un sacramento el cual observamos en obediencia a Jesucristo, pero que el bautismo es una profesión de fe, un testimonio de que el Señor ha cambiado nuestra vida. Y en cuanto a los niños, podemos decir que el bautismo es para una persona que sabe lo que va a hacer. Dice el evangelista San Mateo, enseñándoles que guarden todas las cosas. Un niño no puede comprender, todavía no está en esa capacidad para razonar, para tomar decisiones. Un niño, la Biblia dice que de los niños es el reino de los cielos. Entonces, si un niño, ¿verdad?, fallece siendo niño, pues va inmediatamente al reino de los cielos, porque el reino de los cielos es de los niños. Entonces es importante que podamos considerar todas estas cosas. Creer en Cristo Jesús, solamente cuando creemos en Cristo Jesús, eso nos hace ser hijos de Dios, ¿verdad? Y cuando nos bautizamos, pues estamos dando testimonio de que ahora somos hijos de Dios y que por eso estamos bajando a las aguas del bautismo. Y para ser hijo de Dios se necesita arrepentimiento y un nuevo nacimiento, ¿verdad? Un nuevo nacimiento, una regeneración. Y esa es la obra que hace el Señor Jesucristo y el Espíritu Santo en la vida de las personas. El Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Divina Trinidad, pues nos alerta a que podamos estar realmente con ese conocimiento de la palabra de nuestro Dios, porque la propagación de doctrinas erróneas y diversas pues se han surgido por el mundo, pero debemos estar preparados, entendiendo lo que enseña la palabra de Dios para que podamos permanecer en Cristo Jesús. Que no ignoremos la Sagrada Escritura, que podamos ajustar nuestra vida a la Sagrada Escritura, que es infalible. No que la palabra de Dios se ajuste a nosotros, no, nosotros a ella, a la palabra que es eterna, la palabra que permanece para siempre, a Jesucristo, que es el Señor Todopoderoso, que es el Señor de la Iglesia. A Él entreguemos nuestra vida, podamos permanecer en Él y podamos llevar a otras personas al conocimiento de la verdad, de lo que enseña la palabra de Dios. A veces llevamos a cabo una doctrina sin conocer si está aquí en la Biblia, si el Señor lo dijo. Simplemente la llevamos por tradición, por costumbre. No, vayamos a la palabra de Dios. En este día, yo te invito para que tú acudas a la única fuente de inspiración, que es la palabra de Dios. Ella abrirá nuestros ojos y nos hará comprender todas las cosas. Y el Espíritu Santo, que es Dios, alumbrará nuestro entendimiento
para que podamos comprobar que lo que el Señor dice a través de la Escritura es la verdad. Y que no solamente llevemos a cabo una doctrina sin saber si está en la Biblia o no. Siempre nuestra única fuente de inspiración es la palabra de Dios. Además dice en el libro de los Hechos, capítulo 4, verso número 12, en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. En ningún otro hay salvación. La salvación la obtenemos a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, el único medio para la salvación. No hay más. Él es el único camino que nos lleva a la vida eterna. El mismo Señor Jesucristo lo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Es necesario permanecer en su palabra y desechemos toda doctrina contraria a la verdad. Que en verdad, en este día, podamos reflexionar e ir a la Sagrada Escritura. La palabra de Dios tiene las respuestas a todas nuestras preguntas y a todas nuestras dudas. Ella siempre tendrá un mensaje para tu vida, un consejo, siempre tendrá el socorro oportuno para ti. Solamente tienes que acudir a la palabra de Dios, leerla, y el Espíritu Santo se va a encargar de que tú la entiendas, de que tú la comprendas, porque Él nos va a enseñar toda la verdad, todo lo que habrá de venir. Entonces, confiemos en la infalibilidad de la palabra de Dios. Y en este día te voy a invitar para que hagamos una oración y le podamos rogar a nuestro Dios que Él nos ayude a entender su palabra. La Biblia no es un libro oscuro, la Biblia es la palabra de Dios y a través de ella tenemos luz, el conocimiento para comprender lo que es la verdad. Oremos a Dios. Bendito Señor, en este día te damos gracias, te alabamos, te bendecimos, Señor, porque podemos considerar este tema a la luz de tu palabra, Señor. Por eso, Señor, tú mismo dijiste: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y que ellas son las que dan testimonio de ti, Señor. Ayúdanos, Señor, que se cumpla, Señor, lo que dice el Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Ayúdanos, Señor. Tómanos en tus manos. Enséñanos el camino que tenemos que seguir. Alumbra, Señor, nuestro entendimiento. Alumbra nuestros ojos, Señor, para que veamos, para que no seamos engañados, Señor, con cualquier doctrina. Ayúdanos, Señor. Enséñanos tú. Tú eres el maestro por excelencia. Tú eres el pastor de la iglesia. Tú eres el que dio su vida por cada uno de nosotros. Y por eso, Señor, tú eres, Señor Jesucristo, la roca inconmovible de los siglos. Te damos gracias, Señor, y te lo rogamos en esta mañana. Bendice la vida de cada una de las personas que nos ven, nuestros familiares, amigos, vecinos, hermanos de la iglesia. Bendícelos, Señor. Si alguno se encuentra en alguna situación de crisis, ayúdale. Ayúdale, Señor. Tú eres todopoderoso y tú lo puedes hacer.
Te damos gracias, Señor. Te rogamos que estés con nosotros en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Te voy a invitar para leer el Salmo número 23, que dice así: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Que Dios te bendiga. Desde aquí te envío un gran abrazo. La paz de Dios.